Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludos a César Monzón en los estudios de CHTV. A Cristian Maradiaga, Ronald López, Cristian en los estudios de TV Globo, Ronald en los estudios de Radio Globo. Diario digital El Pulso.hn le informa. Ministro de Educación suspende el pilotaje en escuelas y colegios ante el incremento de la pandemia de COVID-19 en el país. Asegura el ministro de Educación que el Internet será gratis y los teléfonos, ingeniero Arnaldo Hueso, ¿quién se los va a proporcionar a los padres de familia? Le consultamos, el Internet será gratis, es que debería de ser gratis desde ya tiempos, pero los teléfonos, afirma el ministro que firmará un convenio para potenciar la plataforma virtual de la Secretaría de Educación. Es que ya debería de estar firmado y potenciada, señor ministro. Si la pandemia desde el inicio han dicho los especialistas, los médicos, que va a durar por lo menos 2 años. Solo usted no lo ha escuchado, que hasta ahora, hoy, inició el año lectivo. Y dice que va a firmar un convenio para potenciar la plataforma con Microsoft. Es que ya debería estar firmando. Y donde no llega Internet, dice el ministro, que llegarán los textos escolares que van a distribuir, es que ya deberían de estar distribuidos, ya deberían de estar en manos del padre de familia, señor ministro. ¡Qué negligencia! Usted estuvo en el Consejo de Ministros el 10 de febrero del año 2020, donde tomaron la decisión de la emergencia y se declaró 30 días después, 33 días después. Allí se tomó la decisión también de comprar los hospitales móviles. Y si lo que está diciendo usted es igual que los hospitales móviles, que solo uno medio funciona, imagínese, se va a ir el año lectivo otra vez. Siempre en Diario Digital El Pulso. Entérese. Narri Juan Azfura Sablas, alias Pape a la Orden, es la mejor figura del Partido Nacional para las elecciones generales. Le reiteramos, Narri Juan Azfura Sablas es la mejor figura del Partido Nacional para las elecciones generales del último domingo de noviembre de este año. Lo otro, la corrupción y vínculos con el narcotráfico de altos dirigentes del Partido Nacional le pasará factura a este instituto político. Y el movimiento Unidad y Esperanza en el pulso electoral le gana al movimiento Juntos Podemos. Ramón Ochoa, buenas tardes. En efecto, buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a un programa más de Cuarto Poder. Ramón Ochoa les saluda. Visite Diario Digital El Pulso, www.elpulso.hn, o en las redes sociales, ubíquenos como El Pulso en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y está interesante estos sondeos que está realizando ya en el proceso electoral Diario Digital El Pulso, iniciando con el Partido Nacional. Azfura gana sondeos del pulso electoral y la población evidencia un rechazo hacia el Partido Nacional. Así que indague en la página web www.elpulso.hn sobre cómo quedaron específicamente los números de esta medición que realizó el pulso electoral. Entramos en materia con nuestro tema de esta tarde, pero bueno, antes de darle la bienvenida al pueblo hondureño a nivel nacional, hemos seguido visitando varios municipios y departamentos que siempre nos sintonizan. Gracias al departamento de Santa Bárbara por estar pendiente. Estuvimos ayer en Santa Bárbara. Gracias por estar pendiente de este espacio en Cuarto Poder a través de Radio Globo y CHTV. Empezamos un nuevo mes, una nueva semana, después de pasar una semana muy difícil, algo inesperado en nuestro país. La semana de la pandemia donde más muertos se dio en nuestro país. Terrible, sigue el COVID latente y los políticos siguen en sus concentraciones, siguen en sus caravanas, siguen en sus caminatas aglutinando 300, 400, 500 personas y muchos de ellos sin mascarillas. Es lamentable que sigamos
sin tratar de evitar los contagios, sobre todo aquellas. Es cierto que hay hambre electoral, es cierto que hay hambre de generar propuestas, de darse a conocer, pero también hay que estar consciente de la situación que estamos viviendo en estos momentos, donde los hospitales están llenos de nuevo. Ojo, políticos, la población más bien los puede rechazar si andan de esa manera desesperada. Pero bien, el tema que nos trae hoy esta tarde es justamente eso, de las propuestas políticas. No podemos dejar de hablar de ello, tampoco podemos prescindir de un proceso de elecciones primarias ni generales por el tema de la pandemia. Tenemos que ir a elecciones. No sé con qué medidas, no sé cómo lo vamos a hacer, don Carlos. Ya hay elementos que se hablan que el día de las elecciones se van a prohibir las carpas, se van a prohibir las concentraciones masivas en los vehículos, en las calles. O sea, que van a estar solas las calles, no como la fiesta que se ha desarrollado en otros procesos electorales, pero que tenemos que ir a elecciones, tenemos que ir con la responsabilidad de los políticos y sin prescindir también de escuchar las propuestas. Y justo de eso se trata este programa esta tarde. Vamos a hablar de propuestas interesantes, propuestas de campaña. Aquí vamos a dialogar con precandidatos a cargos de elección popular, a las alcaldías, a la presidencia de la República y por supuesto al Congreso Nacional. Pero permítame presentarle esta tarde un precandidato a diputado dentro de las filas del Partido Liberal de Honduras, con el movimiento La Esperanza de Honduras, que es liderado por don Darío Vanegas, precandidato a la presidencia de la República. En esta ocasión nos acompaña el doctor Cooper, precandidato a diputado. ¿Quién es el doctor Jover Enríquez Cooper? Vamos a leer una breve biografía de él antes de presentarlo. Es un ciudadano hondureño, nos dice, profesional de la medicina y devoto a su país. Para ir adelantando parte de su currículum, él es doctor en medicina, cirujano oncólogo, cirujano hepatopancreatobilar, cirujano gastrointestinal, cirujano de trasplante y único en el país con su especialidad en cirugía hepatopancreatobilar y cirugía gastrointestinal. Doctor Cooper, bienvenido a Cuarto Poder. Gracias por acompañarnos. Ya leímos parte de su vida profesional. Pero cuéntenos, ¿por qué quiere llegar al Congreso Nacional de la República? Bueno, muchas gracias por esta invitación. Gracias al pueblo hondureño que está sintonizando este importante medio de comunicación. Ya con esta introducción, pues hacia eso van mis propuestas. Como candidato o aspirante a diputado, no vengo aquí a proponer cosas que no sé. Pienso trabajar en cosas que sé. Actualmente el sistema de salud está con muchas carencias. Lógicamente tenemos los edificios, pero edificios que solo tienen recurso humano. Honduras tiene buenos enfermeros, Honduras tiene buenos médicos. No tenemos medicamentos, no tenemos tecnología en nuestros hospitales. No es posible que desde 1978 en la capital no se haya construido un nuevo hospital. No es posible que no tengamos, ya más específico a mi área de entrenamiento, que es cáncer, tratamientos dignos de cáncer. Tenemos equipos de radioterapia obsoletos que hace más de 30 años se dejaron de usar en otros países. Es una población que cada vez va creciendo más en Tegucigalpa a nivel nacional también. Y solo contamos con el hospital que es el centro de referencia nacional para atender a todos los pacientes y un hospital que no se está dando abasto. Por eso son mis propuestas que durante el programa podemos irlas mencionando. Correcto. Entre estas solo quiero pegarles una pequeña introducción para que la población entienda la importancia de recibir tratamientos dignos en todo tipo de aspectos de enfermedades, pero como les digo, voy a hablar del área en la cual estoy entrenado. En el cáncer, cualquier ser humano tiene un 20% de probabilidades de desarrollar cáncer en su vida, de cualquier tipo. La tasa de mortalidad esperada es de un 20%. En otros países, o sea que de 1000 pacientes, 200 van a fallecer en el primer año de diagnóstico. Es algo que se espera porque la enfermedad está muy avanzada o porque el paciente no logró recibir su tratamiento. Sin embargo, en Honduras, no son palabras mías, son estudios hechos a nivel nacional. Existe una mortalidad en el primer año de diagnóstico del 70%. O sea que estamos 50% por arriba, o casi un 50% por arriba del resto de los países. ¿Qué nos lleva a esto? He sido parte del sistema, el uso de medicamentos genéricos. O sea, en oncología no hay bioequivalencias. O sea, o es el medicamento original o es el medicamento original para que podamos tener los mejores resultados.
Como lo dije en la introducción, uso de radioterapia. Tenemos equipos de radioterapia obsoletos, no contamos con equipos de nuevas generaciones. Eso favorecería mucho a los pacientes. Tenemos un hospital que solo trabaja media jornada. No es posible que un centro de cáncer solo tengamos un horario de 7 a 1 de la tarde. El resto no hay consulta y no hay cirugías para pacientes oncológicos. Es obvio que si se expanden las horas de consulta vespertina, eso lleva más gastos al país, pero vale más una vida, o vale más una vida de muchos hondureños que más gastos en el país. Además, es obligación del Estado proporcionar todos los recursos para velar por la salud del ciudadano. Además, aparte de eso, los hospitales, la gran mayoría de ellos, no cuentan con laboratorios de patología. Hay pacientes que se hacen una biopsia y por no tener dinero para que le interpreten esa biopsia, el paciente nunca recibe un tratamiento. Es por eso que proponemos, si logramos llegar al Congreso Nacional, que se cumplan todas estas carencias. No es nada imposible, está en las manos del Estado. Pero ¿qué pasa? Mi pregunta es ¿por qué? ¿No hay interés? Estamos hablando que prácticamente 1 de cada 10 hondureños tiene cáncer. ¿Y qué pasa? Vienen a la ciudad, vienen a fallecer, no hay consultas de seguimiento en otros lados. Oncología a nivel estatal está siendo un caos, pero esto se puede mejorar. Sí, doctor, antes de entrar y profundizar en esas propuestas, porque me parece interesante y he estado leyendo parte de ellas que habla incluso hasta de la obesidad, ¿verdad? Ya nos va a hablar de eso, cómo podemos relacionar una propuesta en el Congreso Nacional con soluciones en nuestro país para la obesidad, que son problemas tan latentes. Pero ¿cree usted que se ha actuado, bueno, por lo que hemos visto este fin de semana, que ha estado cargado de actividades políticas, se ha actuado con cierta responsabilidad por parte de los políticos de turno? Usted es político también, anda haciendo su campaña, con responsabilidad, de acuerdo a los números que estamos viendo con la pandemia. Es un tema bien complicado, pues desde el inicio de la pandemia no sabemos cómo va a estar, si dentro de 2 o 3 meses, cómo vamos a estar, por lo tanto, esa responsabilidad tiene que estar permanente. ¿La actuación que ha visto usted de los políticos es congruente, de acuerdo con eso? Tiene que haber un cuidado. Por supuesto, no podemos dejar de hacer campañas, pero se pueden hacer mini campañas. Podemos albergar 20 personas, 30 personas en sitios muy amplios, bajo responsabilidad. ¿A qué lleva esto? A más trabajo, pero eso no importa. Lo importante es que la población escuche las propuestas. Es bonito como político, no he tenido esa oportunidad, pero ver miles o cientos de personas albergadas en un mismo sitio, me imagino que eso ha de estimular al aspirante, pero ahorita estamos en tiempos diferentes. Ahorita tenemos que actuar con mucha responsabilidad, hacer uso de otros medios, hacer uso de las redes sociales, hacer uso de TV, para que el resto de la población se vea protegida y así no sobrellevar las aspiraciones de una persona por la salud de otra. Lo más importante es la salud de las personas, lógicamente. Olvidémonos ya entonces, olvidémonos ya de aquellas grandes concentraciones. De aquí a marzo va a ser algo imposible. Imposible todo este año. Correcto. Doctor, retomando la temática del sistema de salud nacional, el que va a los hospitales conocemos la situación, es en todos los niveles. Si usted va a la oftalmología, la cita es cada año y solo un especialista, si se dice que usted no mira o que va a quedar ciego, está condenado a ser no vidente. Lo que considero que llegar al Congreso, a los diputados, por deducción lógica, algunos participan, pero no por datos específicos. Con su conocimiento del sistema, ¿cuántos médicos debería tener empleados Honduras para que hubiera mayor atención? Ya decía, y yo siempre me he preguntado, que por qué en el San Felipe solo hay una jornada habiendo tantos enfermos en Honduras. O sea que si yo no puedo ir en la mañana al San Felipe, estoy condenado el resto del día. Y si perdí esa cita, me la van a dar hasta dentro de un año, porque no lo decide el médico, lo decide una persona que no es médico. Es correcto. En oncología tiene que haber, según la Organización Mundial de la Salud, un oncólogo por cada 10.000 habitantes. Eso significa que tienen que haber múltiples centros de cáncer a nivel nacional. No podemos concentrarnos en un solo centro a nivel de Tegucigalpa, cuando la gran mayoría de la población vive fuera de Francisco Morazán o fuera de Tegucigalpa. Y el hecho de moverse a otra ciudad, prácticamente gente viene ya tarde a los hospitales públicos porque no tenían medios, los recursos para llegar. Ocupamos muchos más hospitales,
Lógicamente los médicos, tenemos bastantes médicos, Honduras ocupa de más médicos, pero esos van a ir viniendo a medida que la universidad vaya formándolo. Las carreras universitarias están abiertas, lo que no tenemos son los centros asistenciales y no todo es hospitales. Tenemos que ir cambiando la perspectiva de un modelo de salud en donde toda atención de un especialista tiene que ser un hospital. ¿Por qué los centros de salud no tienen especialistas de las 4 principales ramas? Eso va a reducir mucho la llegada a los hospitales principales. Lógicamente, ocupamos emergencias, pero pueden haber también hospitales, no dejar el hospital escuela para todo. Puede haber un hospital de trauma que va dirigido solo a la parte de trauma y de esa forma, poco a poco, se va descongestionando el sistema. No es ese el hospital que se iba a construir en Valle de Ángel y que se habla como de 200 o 300 millones de dólares disponibles y que no se ha colocado o no existe nada. No existe. Todavía. Bueno, anda que se iba a construir en diferentes sitios, Valle de Ángeles, inclusive escuché ahí por donde, que es parte de la universidad, en el Morazán, el centro social, donde estaba antes el centro social universitario. Sí. Varios sitios, pero Tegucigalpa requiere, San Pedro Sula, La Ceiba, las principales, no las principales ciudades, todas las ciudades en Honduras son importantes, pero las ciudades que albergan la más cantidad de personas necesitan hospitales. Un hospital de trauma, donde la mayoría de atenciones en los hospitales es trauma. Por lo tanto, si se logra descongestionar el hospital, bajaría un poco el vapor, iría un poco más avance, pero igual se ocupan otros hospitales. Habló de la incidencia del cáncer en nuestro país, que es significativa. Claro. Una persona enferma de cáncer en Santa Rosa de Copán o Cotepeque o en Sicopaulaya, en Colón, tiene que venir hasta acá a Tegucigalpa. La gran mayoría de las veces sí. Tenemos 2 oncólogos en Santa Rosa de Copán, pero igual el hospital es un hospital bien organizado, pero no pueden hacerse todos los tipos de tratamientos porque el hospital no está equipado para tal. El hospital cuenta en Santa Rosa con 2 cirujanos oncólogos, pero no hay oncólogos médicos. Entonces, cuando tienen que recibir radioterapia o tienen que recibir quimioterapia, tienen que viajar hacia Tegucigalpa. San Pedro Sula cuenta con sus organizaciones no gubernamentales para el tratamiento, pero no es algo que está disponible de una forma gratuita a toda la población. Eso es lo otro que me he preguntado, que se habla de institutos del cáncer con nombre y apellido, pero siempre hasta una visita a la gente le hablan de 3.000, 4.000 empiras. Es correcto, y es lo que viven todos ahorita en los hospitales públicos. Prácticamente el paciente, cuando va a un hospital público, lo que se ahorra es la consulta, porque no hay laboratorios, no hay imágenes, no hay biopsias, no hay nada. Entonces, prácticamente el paciente dice, mejor me voy a un lugar privado y solo vengo gastando la consulta de extra, porque no hay ni medicinas. Entonces, es bien complejo. El problema que vive actualmente en salud el país es un gran problema que es categóricamente inmenso. Ahora, usted ha visto el Congreso, aspira a llegar y ahorita tiene el 90% de llegar. Yo digo que todo el que aspira tiene un 90%. ¿Cómo hacer eficiente ese Congreso? Sería el otro tema, porque fíjense que los parlamentarios se les pagan como 3.000 empiras diarios. 3.000 empiras diarios, que es el salario mínimo de un mes de una gran cantidad de hondureños. Pero solo trabajan como lo más 9 o 10 horas a la semana, cuando la norma dice que deben de trabajar 44 horas. Yo aspiro que algún día que me digan que el Congreso sesiona por lo menos de las 9 a las 3 de la tarde, de lunes a jueves. No estoy aspirando ni al viernes, ¿sí? No, que de lunes a jueves. Y los diputados vienen acá y ahí andan en los restaurantes, ahí andan en los moles, viendo para arriba o viendo las tiendas. Por ahí deberíamos de pensar cómo hacer eficiente ese Congreso, doctor. Yo siempre, antes de incursionar en esto, siempre me he hecho esta pregunta y considero que parte de las personas que llegan al Congreso Nacional, porque tenemos muy buenos diputados, de eso no hay duda, pero parte de las personas que llegan al Congreso Nacional, como lo dijo usted, no llegan a hacer nada y siempre me he preguntado por qué. Y la idea de un diputado es ser la voz del pueblo. Es por eso también nosotros estamos planeando que si logramos llegar en nuestra plataforma digital, vamos a tener diferentes medios donde la persona puede expresar sus ideas, expresar sus proyectos, expresar sus mociones, y de esa forma lo vamos a hacer como un país de primer mundo, por ejemplo, donde viví yo en Canadá, que puede ser lo más mínimo, pero hay una encuesta y la población dice queremos esta ley. Y es ahí donde llega el parlamentario y dice, en base
por darles un ejemplo, al distrito que yo estuve manejando, ellos quieren esta ley y esta es la moción que yo voy a pegar. Entonces, esa es otra de las propuestas que venimos a ofrecerle a la población. Joven Enríquez no va a ir a hablar por lo que yo quiero de Honduras. Joven Enríquez va a hablar por lo que el pueblo quiere. Ya me cayó bien con esa propuesta y ya vamos a hablar más adelante de eso porque nosotros dentro de la casilla 24 también estamos hablando de esa construcción del poder popular, pero bueno, estamos hablando de usted en estos momentos. Permítame ir a una pausa, doctor. Hover Cooper Enríquez. Sí, Enríquez. Correcto. Vamos a ir a una pausa. Al regreso seguimos conversando sobre propuestas interesantes, específicamente en el sector de la salud de nuestro país. Le recordamos que somos una cortesía de Diario Digital, El Pulso, periodismo de investigación que genera incidencia en nuestro país. Les saluda Gabriela Sosa, precandidata a diputada del departamento de Francisco Morazán por el movimiento Honduras Libre. Soy profesora de educación media y tengo 20 años de experiencia en la docencia. Por eso, como diputada en el Congreso Nacional, pretendo impulsar la educación, la cultura y los deportes. Al lado de mi compañero Tomás Rodríguez, queremos impulsar los nuevos liderazgos dentro del Partido Libertad y Refundación. Por eso conformamos con mi compañera Gabriela Sosa un equipo que junto a los demás integrantes del movimiento Honduras Libre hará un gobierno que revierta el desastre que se ha convertido los últimos 10 años. Todo este esfuerzo lo haremos por Honduras. Por nuestra gente. Te invito a votar por el abogado Wilfredo Méndez para presidente, por Lidiet Díaz para alcaldesa y Gabriela Sosa para diputada en la casilla número 27. Continuamos en Cuarto Poder esta tarde dialogando con el doctor Hover Enríquez. Él es médico oncólogo, aspirante a diputado al Congreso Nacional por el departamento de Francisco Morazán en el Partido Liberal. Doctor, en la corriente donde usted participa, también va de candidato a alcalde el doctor Mario Noé Villafranca. Él, una de las promesas que pues parece que la va a cumplir es el hospital oncológico. Ya se inauguró por lo menos la primera piedra y va en proceso. Ese hospital oncológico, bueno, va a estar en un sector regional de nuestro país, pero usted, según lo que nos dijo al inicio, no es necesario, por lo que yo ve, o sea, hacen falta más hospitales oncológicos, no es suficiente un hospital oncológico en nuestro país. Y usted aquí habla, entre las propuestas, tratamiento a pacientes con cáncer. ¿Está establecido dentro de esa propuesta que usted va a generar en el Congreso Nacional para los pacientes con cáncer más hospitales o más centros regionales donde puede existir esa atención y que no sea todo el país que tenga que concentrarse en una ciudad específicamente para el tratamiento del cáncer? Porque también nos va a hablar de eso, de cuánto es el número, de cuánta es la incidencia de cáncer, cuántas personas enfermas de cáncer en nuestro país, que sabemos que son cientos de miles. Es correcto. Honduras necesita más hospitales para atención del cáncer. Ya con el Hospital San Felipe, y si se hace otra jornada y se explota más este hospital, tenemos uno aquí a nivel central. Lógicamente tenemos otro, el estimado profesor y aspirante a diputado, fue mi profesor, el doctor Mario Noé Villafranca, mis saludos para él. Ya se puso la primera piedra para el otro instituto que él tanto trabajó para que se hiciera esto. Ya pronto, en cuestión de años, ya se inició, vamos a tener otro. Esto va a disminuir en abundancia la carga de pacientes que llegan al Hospital San Felipe y le va a dar un respiro. Ahora queda conseguir otro centro de cáncer a nivel de la costa norte. Ya con eso prácticamente tenemos norte-sur, siempre central, tomando un poquito más al sur de Tegucigalpa, que es donde va a ser el hospital en Comayagua, pero ya tendríamos esa franja central cubierta y esto va a favorecer, pero aún así nos quedamos cortos. Un hospital no debe de oncológico, no debe de tener aquella gran cantidad de pacientes, porque los pacientes con cáncer requieren un doble cuidado a diferencia de otro tipo de pacientes. Entonces necesitamos hospitales de tamaño mediano, no ocupamos edificios grandes de 300, 400 camas, porque es demasiada la infraestructura para un país como este. Entonces, hospitales como el que se va a construir, hospitales como el San Felipe, uno más en el norte, creo que con eso cubriríamos parte y de esa forma mejoraríamos la atención.
¿Qué más nos puede profundizar sobre esa propuesta específica que miro que es su pilar fundamental de campaña, el tratamiento a pacientes con cáncer? Desde el Congreso se puede en serio generar beneficios para las personas que sufren. Claro de que cáncer. se puede, porque desde el Congreso podemos hacerlo ley, podemos dar más presupuesto a la parte de salud para que vaya destinado equipo moderno de radioterapia, equipo no de hace 30, 40, 50 años. Podemos tener radioterapia de primera tecnología que va a favorecer al tratamiento del paciente. Podemos abogar para que no se favorezcan en comprar medicamentos genéricos, ocupamos medicamentos originales, no hay biosimilares, es una vida. Podemos abogar para que se dé más presupuesto y se amplíen más el número de camas en San Felipe, que se ponga otra jornada. Esto lógicamente va a generar en salud más empleo, porque estamos hablando como que se está abriendo otro hospital en el mismo hospital en las horas de la tarde, porque se ocupan más enfermeras, más médicos, más personal de limpieza, o sea, se ocupa todo. Pero claro, se puede hacer todo esto desde el Congreso y de esta forma ayudar a favorecer a la población. No es la primera vez, doctor Cooper, que escucho, incluso dentro del Congreso, esa iniciativa de que el San Felipe debe de ponerse a operar una jornada después de la 1, porque se desperdicia la infraestructura. Es correcto. Claro, lo que requiere es el presupuesto necesario para el personal y los medicamentos. Exacto, se requieren los medicamentos, siempre se van a tener que comprar, aunque solo fuera jornada diurna, porque aunque el paciente reciba el tratamiento tarde, ahí tienen que estar. Sin embargo, una vida no tiene precio. Varias vidas o miles de vidas en Honduras no tienen precio. ¿Qué pasa? Si ponemos, hay ciertos tipos de cánceres que no se van a poder curar, definitivamente, pero podemos lograr que estas personas tengan calidad de vida, que tengan una muerte digna, sin sufrimiento, sin dolor y sin que los familiares se lleven ese recuerdo drástico de ver a su familiar muriéndose sin ninguna atención. Eso no debe de existir. Pero también podemos hacer que ciertos cánceres podemos volverlos crónicos, inclusive curarlos. Por ejemplo, cáncer de cervix. Si tuviéramos braquiterapia o radioterapia de primera generación, muchos pacientes se pueden curar. Entonces, no solo implica curar al paciente, ¿qué factores sociales puede llevar a que alguien con cáncer de cervix, generalmente se da en las mujeres de 40, 50 años, mueran a esa edad? La gran mayoría de las mujeres en nuestro país son madres solteras y van a dejar hijos huérfanos. ¿Quién va a cuidar a esos hijos? Entonces, esta muerte lleva a graves problemas sociales. Esta muerte lleva a que quede una familia huérfana. Entonces, tenemos no solo ponernos a pensar, vamos a tratar cáncer. No, cáncer es un gran problema social. ¿Por qué? Porque la muerte y el padecimiento de esta enfermedad, hay veces la gente va a lugares a tratarse y queda sin ningún 5, porque son tratamientos costosos. Entonces, todo esto tenemos que pararlo. El Estado debe absorber esto. El Estado debe de darle la primera calidad de atención al hondureño. Yo me pregunto, de las personas que están en el Congreso Nacional, ¿quiénes van a ir a San Felipe a atenderse si van a tener cáncer? Acuérdense, tienen 20% de chance en toda su vida de desarrollar cáncer. ¿Irían a San Felipe? Entonces, pongámonos en los zapatos de todos los hondureños. Doctor, usted me está diciendo en pocas palabras que hay otros países con incidencia de cáncer donde la gente no se muere tanto como en Honduras, porque tiene que ver mucho las políticas públicas que se dictan en materia de salud, y en Honduras es por eso que escuchamos, y es muy común, incluso hay pueblos donde la mayoría de personas se mueren de cáncer. Exacto. O de cáncer de seno, de cáncer de pulmón, o de cáncer En el sur. de estómago. En el sur, Mucho, correcto. mucho. Su consideración de llegar a ese Congreso, la OPS informa que Honduras se destinan $101 para la salud por persona. Sin embargo, el promedio para América Latina y el Caribe es de $392. O sea que prácticamente en Honduras solo se destina un cuarto. Un cuarto, es lamentable porque estamos ante con todos estos problemas que hemos venido acarreando, podemos decirlo entre comillas, estamos ante una sociedad enferma, una sociedad que no tiene atención o no tiene el derecho a la salud. Claro, como lo dije al inicio del programa, están los edificios, cualquiera puede decir, sí, pero está el hospital para que vengan a atender, pero ¿qué van a ir a hacer si no hay nada? Platico con colegas que hacen cirugías de corazón y todo,
no existen las válvulas. La gente se está muriendo en los hospitales porque no hay válvulas cardíacas, no hay implantes cardíacos, los tienen que comprar, valen más de 100,000, 150,000 empiras. Entonces, ¿en qué estamos, pues? Correcto. Doctor, me llama la atención esta propuesta suya, que aquí está bien plasmada, tratamiento a pacientes con obesidad. Yo le diría, desde el punto de la estrategia política, anda bien el doctor, porque ¿cuántos gorditos le van a dar el voto? ¿Cuántos gorditos habemos en Honduras? Pero ya hablando de la realidad, del tema de salud, la obesidad es una enfermedad. Usted va para el Congreso Nacional o pretende llegar al Congreso Nacional, y desde el Congreso, pues, pretende aplicar una propuesta específicamente para las personas con obesidad. ¿De qué manera es eso? Podemos hacer ley, eso varios países la tienen, de la ley, inclusive de la protección al paciente con obesidad. En otros países se toma como una discriminación el gordito. Y eso es ley. Eso es puede ir ante un juez y puede ir preso por andar discriminando a una persona obesa. ¿Qué pasa? La obesidad es una enfermedad, no es un estilo de vida. 40% de la población a nivel mundial tiene sobrepeso. Luego de sobrepeso viene obesidad grado 1, tipo 2, tipo 3. Con la tipo 3 no hay dieta que va a hacer que un paciente vuelva a su peso normal. No existe. El único tratamiento es tratamiento quirúrgico. Pero esto en los hospitales privados es sumamente costoso porque se usan cierto equipo que es muy oneroso. El Estado tiene que absorber esto. ¿Por qué? Porque no se trata de la obesidad, se trata de alguien que tiene baja autoestima, se trata de alguien que puede irse al suicidio, se trata de alguien con depresión. La obesidad causa divorcios y es obligación del Estado la familia. Y esa es una de las formas que podemos proteger la familia. Porque así podemos evitar algunas cantidades de divorcios, así podemos evitar suicidios, así podemos tener una persona más productiva que se sienta alegre con sí mismo, y es un deber del Estado eso. Fíjate qué interesante, retomando a que sea el Estado como garante de la prevención y protección de la salud del hondureño. Aquí se habla de cantidades exorbitantes para eso de rebajarle la gordura a la persona, que yo no considero que casi se vuelve impagable a lo que yo escucho. Es correcto, es muy caro, y es el Estado que tiene que velar por la salud, y eso no es una cirugía estética, eso es una enfermedad. Estética, disculpa que le interrumpa, para que profundice, en Honduras se ve así, que es como un lujo que se da a la persona. De hecho, sí, en todos los países del mundo, cuando se comienzan estos programas, se miraban así. Me acuerdo yo cuando estaba sacando este entrenamiento en esta parte de cirugía, el gobierno no lo absorbía, pero meses después de que yo llegué, pusieron la ley, que es un problema de salud, y es cubierto ahora en la gran mayoría de los países del mundo. Es una cirugía que se hace en ese país y el Estado absorbe todos los gastos. Sí, yo creo que si se ve como una enfermedad, tiene que asumir la responsabilidad del Estado. Es que nosotros, como hondureños, me voy a incluir, lo hemos visto algo como así, como lujo, que es que la persona quiere andar guapa, que quiere modificarse. Y usted mira a la persona con obesidad, la gente dice, ¿qué comes? No, es que es una enfermedad. La persona, hormonalmente, hay ciertas hormonas que le dan el centro de la saciedad al ser humano. Eso está inhibido. Entonces ellos comen y no se llenan. Yo les pongo el ejemplo a los pacientes, por ejemplo, respíreme una vez cada 10 segundos. Al principio usted se controla y lo hace. Llega el momento que se olvida. Es su inconsciente, lo hace respirar como es usted. Lo mismo con la obesidad. Están haciendo una dieta y de repente están comiendo, pero no es porque ellos quieren, es algo que lo hacen así nomás porque es una enfermedad. Doctor, hemos hablado de su propuesta oncológica y del Sistema Nacional de Salud en general, pero estamos obligados a hablar de la política porque la campaña está abierta. Hoy inició el Consejo Nacional Electoral el proceso de capacitación a instructores, donde incluye las medidas de bioseguridad. Cada movimiento político tenía que enviar sus representantes para capacitarlos, y espero que los precandidatos y los a diputados entiendan a los instructores que enviaron, porque a veces la cuestión se da por jerarquía. Doctor, con su profesión, yo le digo que le toca competir como con una jauría de hienas en la política vernácula que es nuestro país. Háblele al pueblo con toda honestidad a qué se tiene que enfrentar,
para poder llevar a cabo, mejorar el sistema de salud del país? Bueno, el pueblo ha escuchado 2 de mis 4 propuestas. Como lo dije al inicio, no vengo a prometer cosas que no puedo hacer, no les vengo a prometer cosas que están fuera de mi área. Creo que el que llega al Congreso Nacional debe de trabajar de acuerdo a lo que sabe y no ponerse a inventar en otras cosas. Claro, me toca competir con personas que han estado mucho tiempo en el poder, pero el pueblo mira y el pueblo sabe quién es quién, qué han hecho, qué no han hecho. Es por eso que en estas próximas elecciones escuchen mi propuesta, analícenla, apóyenme. Vamos a tener 4 propuestas, vamos a tener la apertura si logramos llegar de la aplicación o la propuestas virtuales que el pueblo va a hacer. Por eso no pusimos y no llenamos ningún trifolio con 6, 7, 10, 11 propuestas. Pongo las 4 que sé y las demás propuestas serían de parte del pueblo porque para ellos estamos. Allí hay un elemento con nuestro pueblo. Nos quejamos del crimen organizado, del narcotráfico, nos quejamos de la corrupción, pero el político es donde se mete para esas regalías que anda haciendo en este momento en campaña. Las elecciones primarias son quizá más caras que las generales para un aspirante a diputado y después candidato, porque hay mayor número con los que tiene que competir. Ahora usted pregúntese por qué un diputado, según el desaparecido Tribunal Supremo Electoral, necesita 4,2 millones, o sea, 4.200.000 empiras para convertirse en diputado y va a ganar menos de los 4. ¿Usted cree que existe ese interés de gran servicio? Entonces, ¿de dónde saca ese dinero ese diputado que está ahí? De la corrupción y de los vínculos con el crimen organizado para andar haciendo regalías. No le demos vuelta de hoja. Es correcto. Es el tiempo que en las primarias, estimados televidentes y oyentes a nivel nacional, es que tenemos que hacer el razonamiento. Ya en las generales se entra en la competencia sentimental partidaria. Y aquí al mismo tiempo hablo lo dijo porque Darío Vanega menos conflicto tiene. Vemos que los de Luis con los de Yanni están a juego cruzado, pero Darío Vanega está tranquilo. Es correcto, en su campaña. Es un hombre muy sabio, un hombre de manos limpias. Es por eso que hemos decidido afrontar este nuevo reto. Esperemos mediante Dios se pueda, esperemos que el pueblo hondureño analice, pero como hondureño, hablando de política en general, como persona que ama Honduras, solo quiero, aparte, lógicamente, lo que dije, que me apoyaran, pero también quiero decirles que vayan a votar, no se queden sin ir a votar. Tenemos que ser un pueblo que empecemos a pensar por quién vamos a votar. Por favor, ciudadano hondureño, si usted está en la edad para votar, no se quede en su casa, salga a votar masivamente, que esa es la única forma, independientemente por quién lo haga, esa es la única forma donde no va a poder hacer corrupción en las urnas. Doctor, pero es que el Congreso es clave en la República. El Congreso es el que elige al Poder Judicial y a todos los operadores de justicia para contrarrestar o para reducir, para erradicar la impunidad. Ese Congreso es clave. Es clave, correcto. Es correcto. Y es por eso que el pueblo tiene que pensarlo, es por eso que el pueblo tiene que analizar, es por eso que el pueblo tiene que decir, no vamos a votar por X candidato por esto, es por eso que el pueblo tiene que decir quiénes son los mejores candidatos, porque del Congreso dependen muchas cosas en el país. Permítame ir a la última pausa, doctor. Recordarle a la población que somos una cortesía de Diario Digital El Pulso, periodismo de investigación, periodismo a su alcance. También recordarle que la casilla 27 del Partido de Libertad y Refundación, ahí están 2 profesionales, Gabriela Sosa, precandidata a diputada por el Partido de Libertad y Refundación en Francisco Morazán, Tomás Rodríguez es su suplente, anduvo en actividades Gabriela Sosa este fin de semana, Cristian allá en la zona de Guaymaca, nos dice celebrando un campeonato de fútbol, continúa visitando las comunidades a lo largo y ancho del departamento de Francisco Morazán. Hay que visitar las comunidades, pero sí, siempre tomando las medidas de bioseguridad necesarias. Ahí está con algún grupo de futbolistas que desarrolló un campeonato de fútbol en la ciudad de Guaymaca. Nos vamos a la pausa, Cristian. Al regresar,
Dialogamos. Ya le comento la casilla 24 también. La casilla 24 del Partido Libre, la construcción del poder popular, de lo que hablaba usted, doctor. Excelente. Regresar a la base, regresar a las comunidades a construir esa propuesta desde abajo, con todos los sectores, así como nos dijo que usted cuando estuvo en Canadá. Después de la pausa hablamos de esa construcción del poder popular. Ya regresamos. El mundo se renueva. Los medios digitales son el futuro y nosotros lo sabemos. Somos un diario digital de trayectoria, con mentalidad moderna e imparcial. Nuestro objetivo es llevarte las noticias de manera veraz, segura e inmediata. Con el Pulso.hn puedes disfrutar de la comodidad de actualizarte con la información más importante del momento en un solo sitio. HN, periodismo investigativo que marca el futuro. Continuamos esta tarde en Cuarto Poder dialogando con el doctor Robert Cooper, precandidato a diputado en Francisco Morazán por el Partido Liberal. Me agrada esa propuesta, como le decía. Nosotros vamos aspirando a una diputación dentro del Partido Libre en la casilla 24 y hemos hablado, no desde este momento, sino de que desde hace mucho tiempo, de esa construcción del poder popular, y yo sé que don Carlos también entiende mucho de esto. Se puede construir desde la base una propuesta, se puede construir una nueva nación tomando en cuenta el punto de vista de cada uno de los sectores de la sociedad. Y de qué manera se puede hacer, doctor, cuando estamos en un sistema político cerrado, controlado por grupos hegemónicos, por grupos empresariales, y después incluso, así como alega la oposición en estos momentos, es que el Congreso es una dictadura y ahí no se puede hacer nada. Entonces, ¿cómo abrir los espacios políticos en un nuevo proceso, en una nueva gestión legislativa, en un nuevo Congreso Nacional? Es correcto, claro que se puede, claro que se puede. Yo siempre les he dicho a las personas que todos somos diputados del país. Sin embargo, no todos caben en el Congreso porque ocupamos un edificio del tamaño de Honduras. Claro. Es por eso que aspiramos a una diputación, para escuchar al pueblo, para que el pueblo, nosotros somos la voz de estas personas. Y se puede hacer eso desde las bases, nos debemos a las bases son los que nos seleccionaron y dijeron: Ramón, lo queremos de diputado, usted va para allá, el doctor Cooper va de diputado para allá. Las bases son los que lo escogen y por lo tanto nosotros tenemos que debernos a ellos. ¿Cómo hacerlo? Pues hay varias formas de hacerlas. Una de las ideas que propuse es esta: poner medios electrónicos de hacerlo, encuestas, y las cosas buenas se imitan. Las cosas buenas, por muy insignificativo que se mire, lo empieza a hacer usted, lo empieza a hacer otra persona, y se va copiando y se va copiando, y ni un cambio es de un año para otro. Claro, toma su tiempo, pero podemos ver y vamos a ver, si se inicia esto, que en 2 periodos más, en 8 años, vamos a tener un Congreso Nacional que se va a deber al pueblo, porque los que están ya no estarán. Todos vamos a vivir de diferentes ideas y haciendo y pensando que nos debemos al pueblo. Pero don Carlos le dijo algo muy real, muy real. Ocupa 4,5 millones para participar en un proceso de elecciones políticas. Por eso después los políticos asumen compromisos con grupos de energía térmica, con grupos que tienen cualquier interés económico sobre el Estado, venta de medicinas, etcétera. Ya cuando usted esté arriba, pues se le van a acercar a estos grupos para armar esas canonjías. Entonces, ¿cómo? Lo voy a incluir a los dos, Okay. porque los dos aspiran a ese Sí. Congreso. Además de la propuesta, que es personal, hasta ahorita no es consultada con nadie, sino que lo que ustedes creen que el pueblo necesita, y a lo mejor el pueblo quiere otra cosa. La lucha de la propuesta debe ser también por erradicar, por desentar la política, para recuperar la institucionalidad y la credibilidad de los diputados y de la política y de los políticos en Honduras. Esa es una lucha que se tiene que emprender por todos los hondureños, pero también por el que participa. Ahí les pregunto a los dos. Bueno, yo en mi caso le puedo decir, yo no puedo engañar a la gente, don Carlos. Yo le puedo decir que es un proceso. Es correcto. Y un proceso largo. La construcción popular no se da de la noche a la mañana y no se va a dar por un proceso electoral. No es que yo voy a llegar el 2022 al Congreso y voy a decir, ok, ahora sí, bajémonos a la base. Lógico, uno puede escuchar y todo, pero la verdadera participación popular para mí se va a dar cuando tengamos una Asamblea Nacional Constituyente, participativa, democrática, incluyente, y donde estén todos esos sectores. Y erradicar esa corrupción. Ocupamos nuevas que la personas. política se vea como corrupta,
que el político, la imagen que tiene el político es esa. Ocupamos nuevas personas en el Congreso, ocupamos refrescar ese Congreso. Mencionaba usted los 4.2 millones, creo que ahora, o sea, son números para un ciudadano común inalcanzables, sí. Pero gracias a Dios vivimos en otra época, gracias a Dios estamos en siglo XXI, año 2021, donde la tecnología es gratis y podemos llegarle a la población de otra forma, podemos llegarle e impactarle a la población de otra forma. La población sabe, la población es astuta, la población pueden llegar las personas con muchos recursos a regalarle X cosas, pero muchas de las veces no votan por esas personas. Muchas de las veces el hondureño llega y dice, me dieron esto, y viene el otro y le dieron lo otro, porque no creen en esas personas, no lo creen. Pero tenemos otros medios para poder lograr llegar ahí, no necesariamente invirtiendo esa onerosas cantidades de dinero que son inalcanzables, ¿no? Pero no se puede quitar de encima ese estigma que tienen que tiene toda la clase política en general, independientemente sea de libre, sea cachureco, es correcto, o sea liberal. A todos los echa la sociedad de un mismo saco en estos momentos porque hay un cansancio, doctor. Es correcto. Hay un cansancio y mire, y es entendible el cansancio. Y ojo lo que le voy a decir, me surge una denuncia, me hagan en su medio. No, es que yo no lo voy a hacer como denuncia, le digo. Es más, yo entiendo la población. Me dicen precandidatos de Libre, que antes en Libre existía un voluntariado. Mire que la gente está cobrando 500 lempiras por participar en mesa. Porque la gente está cansada que la utilicen. Y dentro del Libre también la han utilizado. No. Y con el discurso que somos distintos, pues solo para cada 4 años lo llaman para estar en mesa y después se olvidan de ellos. Y ahí están los diputados en Congreso. Entonces la gente dice, yo no voy a estar de gratis. Van 2 periodos de deuda política y ese dinero tiene que reservarse. Bueno, entonces ese dinero debe de reservarse. Que vayan a las autoridades del partido, pero no los precandidatos, porque todo el mundo tiene que saber de eso, por eso estamos hablando de una diferencia. Los precandidatos deben de saber de eso. La deuda política la maneja la coordinación del partido, no los precandidatos, don Carlos. La mayoría de precandidatos son pelados. La deuda política se la dan al Libre. ¿Cómo se distribuye? No me toca a mí ya verificarlo, pero debe de estar ese dinero para atender a la gente de las mesas. Yo creo que tiene razón la gente. Bueno, claro, no. Seguimos al doctor de invitado y nos metimos a hablar. No, excelente, está bien. La culpa es mía porque lo involucré en la pregunta del poder. No, yo no le estoy diciendo el poder popular. El poder popular del tiempo que tienen los partidos de existir en Honduras, hay poder popular. El problema es que lo ignoran. Ahorita usted como precandidato puede haberle consultado en una asamblea cuáles son las propuestas y es poder popular, pero dejémoslo ahí, porque lo que yo les planteo como aspirantes a ser diputados, cómo de sentar la política en el Congreso, pues, de la República, porque ese es el problema. Está señalada y ya no es un señalamiento, ya no somos los periodistas, sino que es una realidad, vinculados a la corrupción, con reforma de leyes, vinculados al crimen organizado, con el narcotráfico, están acusados. Esas son realidades que tenemos que erradicar y desde el Congreso, les vuelvo a reiterar, el Congreso en la República es clave porque ahí se eligen los operadores de justicia y un poder del Estado que se llama Corte. No se puede ser juez, no se puede ser magistrado de ninguna sala si no se es abogado. Es correcto, pero... Y eso tienen que tomarlo en cuenta porque va a llegar a ser diputados y no lo pueden cerrar solo a una propuesta. Es correcto. Es importante, bueno, la pregunta está muy bien, pero por eso le respondí al inicio, eso depende del pueblo. El pueblo, ¿quién va a escoger? Porque si el pueblo va a escoger a los mismos, vamos a estar en el mismo ciclo. Si el pueblo escoge a gente capaz, con diferentes ideas, independientemente, vamos a tener un gobierno diferente. Por eso le decía al principio, depende del pueblo, el pueblo es el que escoge. Y es por eso que yo menciono, salgan a votar porque es la única forma donde no puede haber fraude. Bueno, ya que hablamos del pueblo, démosle participación al pueblo. Que hable la población a nivel nacional, 2221-6800, 2221-6801. Aquí tienen un precandidato preparado, oncólogo, médico, con varias especialidades y con propuestas que me parece que son interesantes. Por mientras recibimos la llamada, doctor, háblenos de esas últimas 2 propuestas que usted tiene plasmadas aquí. El problema renal es un problema crítico también en nuestro país. Ya tenemos llamada telefónica. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, amigo, le escuchamos. Le hablo de aquí, de la zona sur, y quiero decirle que la verdad de las cosas que me da lástima a mí, pero yo soy una persona ya de 51 años, y yo conozco bastante lo que es la política desde cuando Ascona del Hoy y todo eso, yo voté y todo eso. Ahora la política, estimado diputado que quiere elegirse,
no es el pueblo quien la elige, sino que ahora que existe la tecnología, todos la sobornan y la hacen como ellos quieren y controlan a quien ellos quieren. Imagine Juan Orlando, pues cuando había habido trabajando lo que es un hermano siendo diputado del Congreso Nacional. Entonces, ¿qué pasa? Está sobornado todo. Buenas tardes. Gracias, amigo. Usted, buenas tardes. ¿Tenemos otra llamada, Ronald? Buenas tardes, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Felicito al doctor Cooper por su brillante participación y por las preguntas que ustedes le han hecho. Gracias. Yo le hago una consulta así específica. Doctor, ¿usted abogaría, si llegase a ser diputado del Congreso Nacional, por hospitales regionales de especialidades, no solo de cáncer, sino que digo yo, hospitales regionales de pediatría, por ejemplo, incluso de psiquiatría, hoy que nuestro pueblo está tan lleno de problemas de tipo psicológicos, mentales? Espero su respuesta. Muy buena pregunta, amigo. Es correcto, eso es lo que tiene que haber. Tienen que haber hospitales regionales, tenemos que llenarlos de más especialistas, tenemos que hacer lo que les mencionaba yo, los centros de salud, no solo con atención de medicina general, podemos descongestionar todos los sistemas de salud teniendo especialistas en centros de salud para dar consultas de seguimiento. Y lo que mencionó la persona que habló tiene toda la razón, tienen que haber hospitales regionales. Buenas tardes, escuchamos. Buenas, sí. Adelante. Buenas tardes. Adelante. Sí, mire, yo dudo que hagan esos hospitales. Imagina que ese hombre tiene 12 años que está en el poder, ¿va? Ajá, y en el último año que tal vez, ojalá Dios quiera que vaya, ofreciendo hospitales aquí y allá. Y al doctor yo le digo que Honduras no es pobre, que para tener un hospital pequeño, Honduras tiene capacidad de tener un hospital. Óigame, si en Nicaragua son 90 hospitales que tienen, y Nicaragua es un país pobre. ¿Por qué nosotros nos vamos a quedar atrás y decir, no, es que nosotros somos pobres? Si hay dinero para otras cosas, ¿por qué no hay dinero para hacer un hospital? ¿Por qué tienen que exigirle? Yo lo dudo, ojalá Dios quiera que se concrete eso, pero yo lo dudo. Pasen buenas tardes. Buenas Gracias tardes. a usted. Gracias. Le informo, cuando habló él de la psiquiatría, en Honduras hay un psicólogo cada 600,000 personas. Y doctor, tal vez al final brevemente me va a explicar qué tan importante es la salud mental como la salud física, biológica. Es correcto. Sumamente importante, es el equilibrio de la persona. O sea, la salud, las enfermedades mentales son como cualquier otra enfermedad, y ese es un muy buen punto que hizo la primera persona que habló. Solo tenemos un hospital psiquiátrico a nivel nacional. Terrible, terrible. Sí. Llamada telefónica, un par de llamadas más antes de despedirnos. 600,000 personas por un psicólogo. Le escuchamos. Sí, muy buenas tardes. Saludos ahí al doctor Cooper y le deseo toda la bendición y suerte y que el pueblo tenga la inteligencia y sabiduría de saberlo aprovechar al doctor. Doctor, mire, yo trabajo aquí en Comayagüela, administro un negocito, pero doctor, bueno, creo que tenemos bastante deficiencia en salud mental, casi todos, hasta profesionales, tenemos problemas y todo, psíquicos y todo, pero digo yo, estas alcaldías, estas municipalidades, ¿por qué se esquivan y se hacen los locos? Mire, aquí me deambulan un montón de gente, como le diría, no quiero ser grosero, con necesidades y con problemas mentales, ya hacen pupú, botan, molestan al negocio, estorban a las tiendas, llegan, hacen todo. No puede hacerse una limpieza de esas y llevarlos a un hospital o ayudarlos, pues. Y eso ayuda al comercio y al turismo. Pero aquí, puchica, mire, yo creo que yo calculo en tiempo que yo tengo, aquí hay unos 160 agentes que molestan, pues. Hacen pupú donde ellos quieren. Gracias, amigo. Se nos fue el tiempo. Muchas gracias por su Vaya, conversación. bueno. Gracias. Y ya dijo el doctor, solo hay un hospital psiquiátrico en Honduras. Exacto, y tenemos... Para nuestro oyente, es difícil llevarlos a un hospital. Le estamos diciendo que hay 600,000 personas y solo hay un psiquiatra para atender esas 600,000 personas en Honduras, y solo hay un hospital de internamiento que es el Santa Rosita, y el que le atienden, que llama Mario Mendoza. ¿Cuál es la diferencia? Los dos son hospitales psiquiátricos, pero el hospital Santa Rosita, es un hospital psiquiátrico a nivel nacional, es el equivalente al hospital escuela.
y el Hospital Mario Mendoza se hizo como un ala para ayudarle pero las enfermedades crónicas y los casos severos están... Y al estimado oyente, mire, pasan hasta travesuras. Me encontré una persona enferma mental hace poco en el Parque Central, que es de Gran Caimán, que a saber quién lo trajo. Y ahí anda, deambulando. Sí, si yo le contara en el sector insular los problemas de alcoholismo, que hay cientos de personas alcohólicas que andan en la calle y no hay un centro de atención. No hay un ellos. centro. O sea, son tantos problemas de los Tantos que problemas que tenemos en salud en Honduras, pero... Entonces, doctor, yo sé que usted tiene el interés de su propuesta, pero va a haber que trabajar también por la salud mental. Es correcto, es correcto. La salud es integral. Sí, ahí estamos. Si Ahí estamos vamos bien. hablando, valga la redundancia, cáncer, trasplante, que es otra de mis propuestas, Sí. Tiene que ver el aspecto psicológico. Obesidad tiene que ver el aspecto psicológico. El cirujano de obesidad no trabaja solo, trabaja con un psiquiatra, trabaja con un psicólogo. Hay psicólogos especialistas en cáncer, hay psicólogos que manejan la parte de trasplante. O sea, la salud es un conjunto. Lo interrumpo, doctor, porque se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Interesante plática que hemos tenido con usted esta tarde. Casilla 35, Partido Liberal, Darío Vanegas, presidente. Se llama La Esperanza de Honduras. La Esperanza de Honduras. El doctor Hubert Enrique Cooper Es correcto. va en el movimiento del Partido Liberal La Esperanza de Honduras, que encabeza don Darío Vanegas. Bueno, nosotros que pasamos machacando aquí a los políticos duros, ¿verdad? De todos los partidos, creo que el doctor pasó la prueba. Y no le digo porque esté aquí, sino que porque es agradable cuando alguien viene con propuestas distintas, interesantes, porque escuchamos más de lo mismo, y en las personas, aunque sean nuevas, vienen siempre con lo mismo. Así que creo que sería un buen diputado, doctor, si es así como lo está plasmando. Y creo que pues la población pues captó su mensaje. Este es Cuarto Poder, se nos fue el tiempo. Será hasta mañana en un programa más. Con permiso. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.